Ok. Hola, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Un gusto, Carlos, continuar con esta sesión. El día de ayer ya, retomando, recapitulando lo que el día de ayer vimos, pues fue los antecedentes normativos, constitucionales, mejor se ha dicho, sobre los derechos político-electorales. Sin embargo, pues bueno, dicha revisión pues no advertía cuáles eran los medios de defensa que tenían esos derechos político-electorales. En consecuencia, pues debimos de hacer una revisión también de esos mecanismos de tutela de los derechos político-electorales. En esa revisión, pues nos percatamos, o bueno, mejor dicho, entramos a estudiar la incompetencia de origen y el por qué el amparo era improcedente para la protección de estos derechos que venimos estudiando. En ese sentido, pues bueno, entramos a ese debate, Iglesias Vallarta. Posteriormente, pues bueno, vimos que se había preponderado la posición del ministro Vallarta y en consecuencia, pues bueno, era una postura que hasta hoy día se sostiene por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues ello nos llevó a preguntarnos cuál era pues el medio o cómo fue que surgió un medio de defensa efectivo. Y así, pues bueno, dimos con la reforma de 1996, en la cual en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación aparece el conocido Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, conocido como JDC. Ahora bien, entendimos que ese JDC inició siendo un medio de control de legalidad de estos derechos políticos. Tendrían que darse dos factores para que, pues bueno, ese medio de tutela fuera efectivo. Y estos serían, pues bueno, por una parte, el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, empezó a hacer control de constitucionalidad, lo que lo llevó a tener enfrentamientos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a si podía o no podía hacerlo. En ese debate, finalmente, pues bueno, la Sala Superior logró hacer no solo control de constitucionalidad, sino que también, pues bueno, encontró herramientas para, pues bueno, hacer un control de convencionalidad. Sumado al anterior, pues bueno, se daría el caso de Castañeda Gutmann, en el cual advertimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no no consideró que el Estado mexicano hubiera pues violado el derecho de Jorge Castañeda respecto de las candidaturas independientes. Eso es de el acceso al cargo, el derecho al voto pasivo. Lo que vimos es que en ese momento lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue que México debía de tener un medio efectivo. En ese sentido, el JDC que ya existía y que ya se había dado reforma en 2007 para hacer control de constitucionalidad, tenía que armonizarse en ese sentido. Es decir, que este JDC ya debía de, pues bueno, no solo ser un medio legal, sino que un medio para establecer controversia respecto de cuestiones constitucionales. Y así, pues bueno, tuvimos la aparición de un super JDC, por decirlo de alguna forma, se puso la capa de superhéroe, bueno, yo dije Superman, ¿no? Pero puede ser Flash, puede ser que quieran, Batman, ¿no? Sería interesante, pero el chiste es que es un super, ¿no? Medio, ¿verdad? Y pues bueno, bajo esta idea ya de hacer control de convencionalidad, pues nos percatamos que esos problemas que legalmente en un principio, esos limitantes que tenía legalmente en un principio y que le impedían entrar a ciertos temas, como podían ser las cuestiones intrapartidistas, se superaron. Y bueno, al superarse estas cuestiones, también empezamos a hablar de otros temas que, pues bueno, son necesarios o requieren tutela a través de este JDC, y dentro de ellos, pues bueno, están los derechos político-electorales de los grupos vulnerables. Y así fue como, pues bueno, llegamos
¿no? A lo que yo les decía, ¿no? Un nuevo estadio respecto de la tutela de los derechos político-electorales, ¿no? Así que fue una revolución, ¿no? Totalmente eso que ocurrió. Y bueno, ya señalada esta breve introducción, pues bueno, vamos a continuar con nuestra presentación bajo el plan que yo les había propuesto el día de ayer. Pues bueno, ya abordamos la cuestión histórica respecto de los derechos políticos, ya abordamos los medios de defensa, su evolución histórica, ¿no? Y también, pues bueno, entramos también a las cuestiones de, pues ya analizar cuál es la sustancia de esos derechos políticos en relación con los grupos vulnerables. Y el día de hoy, pues bueno, vamos a entrar pues al análisis de estos derechos político-electorales. Esto nos llevaremos aproximadamente unos 30, 40 minutos. Ojo, yo sé que puede ser medio cansado porque estoy haciendo una lectura no solo constitucional, sino convencional de los derechos político-electorales, y pues bueno, puede ser un poquito pesado, pero es algo que hoy día debemos hacer. Ya no podemos limitarnos el día de hoy a establecer lo que dice la Constitución. Es más, incluso no podemos decir el artículo de la Constitución, ¿no? Como antes, ¿no? Cuando yo era niño, ustedes están muy chavos, ya no recordarán esa época, ustedes ya estudiaron Derecho, Ciencia Política, a partir de la reforma de 2011, entonces esto que yo les estoy diciendo es algo arcaico, pero bueno, sucede, déjenles cuento que cuando yo fui a la escuela, pues te decían, apréndete los artículos de la Constitución, ¿no? Y la forma en la que te los aprendías, ¿cómo era? No, pues el tercero es el de la educación, el sexto es de la libertad de expresión, el onceavo libre tránsito, ¿no? Y así era como uno se aprendía los artículos. Pues, ¿qué cree? Pues ya, eso evidentemente, pues ustedes saben que está en desuso, y hoy día, ¿cómo debemos de entender a la Constitución? Como un sistema. Incluso parte de la interpretación que se señala en la Constitución es como un sistema. Y ese sistema, pues, no comprende únicamente la relación que tienen los artículos de la Constitución entre sí. El primero con el 133 en relación con el sexto, ¿verdad? Para hacer una lectura que de convencionalidad y de protección de los derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, de los derechos humanos. Entonces, así es como el día de hoy hay que hacer la lectura de los derechos a la luz de la Constitución, pero también de los instrumentos internacionales, que también pues no hay que irse a lo que dice, ¿verdad? Tal cual el Pacto Interamericano de Derechos, el Pacto de Derechos Políticos, no, es también la interpretación que se le ha dado digamos, la sustancia que se le ha dado en la interpretación que ha dado la Corte Interamericana. Y eso, pues bueno, indudablemente es entrar a las sentencias, ¿verdad? Cosa que no vamos a hacer aquí, pero que de alguna forma, pues bueno, vamos a ir explotando. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que le estoy proponiendo es entrar a ese análisis de, pues bueno, eh, estos derechos. Vamos a continuar con nuestra presentación. Yo sé que es viernes, que estamos como por fin es viernes, ¿verdad? Hoy amerita pronóstico del tiempo, unas heladas, ¿no? Dice compañero Rubén Becerra, dice Claudia, sí, por acá se pronostican muy fuertes helados, ¿eh? Bueno, el pronóstico es eso, pero pues es buena hora. Yo creo que el mejor consejo es siempre llegar cuando ya está todo animado, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer el día de hoy un poco de tiempo. ¿Qué les relacionado con el día de ayer, ¿no? En lo que nos habíamos quedado? Como se observó, el control de constitucionalidad es uno de los mecanismos de resolución de controversias más ligado a la protección de derechos humanos. De hecho, se suele asumir que la relativa naturalidad de los tribunales constitucionales son, por antonomasia, las únicas jurisdicciones especializadas en derechos humanos. Inevitablemente, un tribunal constitucional es un tribunal de derechos humanos. Eso es muy importante. Y ahí es donde también cambia la perspectiva
de el propio TPJF. Desde el principio se asumió como un tribunal constitucional. No fue como de, no, pues yo nada más me quedo aquí con lo que la letra diga, ¿verdad? No, no, para nada. Por ello resulta importante el papel que ha jugado el Tribunal Electoral en cuanto a las facultades en materia de control de constitucionalidad, y no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad. En este sentido, el enfoque que ha seguido se ha basado en derechos humanos, pues permite determinar quiénes tienen derechos, qué libertades y derechos tienen en virtud de las normas nacionales e internacionales, y establecer, esto es muy importante y no lo quería dejar pasar, por eso aquí está la mina, obligaciones de las instancias responsables de garantizar su disfrute. Es que si nos vamos al plano de la legalidad, pues pudiera ser, bueno, usted tiene o no tiene razón. Pero lo más importante es comprender que en muchas ocasiones, pues existen omisiones, ¿verdad? O lagunas en las leyes que dejan a muchos en el desamparo de sus derechos. Y entonces, si el legislador no ha tomado en cuenta un tema y lo deja en el olvido, pues bien gracias a los derechos humanos de aquellos que, pues bueno, el legislador ha sido omiso de regular sobre sus derechos. Un ejemplo, las personas en prisión sin sentencia. ¿Quién tenía interés en tocar ese tema? Pues la política y los legisladores andan en otros temas, ¿no? Hay algunos muy buenos, definitivamente, ¿no? Pero bueno, pues el asunto está en que no estaba en la agenda legislativa y también el de muchos otros grupos. Lo importante de un tribunal justamente está en este asunto, que puede ahora sí decir, oye, ¿sabes qué? Sobre este tema ya lo has olvidado, ¿verdad? Y te tienes que hacer responsable. Instituto Nacional Electoral, sobre las personas en prisión, pues no les has garantizado el derecho. Y hay quien hubiera dicho, no, ¿cómo crees? Es más dinero, es más erario el costo de los derechos. Bueno, pero pues si vamos a hablar de que existen derechos, pero no los vamos a materializar, ¿qué chiste tiene, verdad? Dirían ahí un comediante mexicano, uy, pues así que chiste, ¿verdad? Que haya derechos sin que sean materialmente reales, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la importancia. ¿Cuáles son los derechos político-electorales? Pues bueno, les iba a decir que, bueno, como les he señalado, pues la que nosotros vamos a hacer, a verlo es a la luz de también, pues esta idea ya de instrumentos. Y por eso, pues bueno, aquí les sugiero revisar el cuadernillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este cuadernillo que, pues bueno, estos cuadernillos que tiene la Corte y que nos plantean, ¿verdad? ¿Cuáles son los razonamientos, ¿verdad? Detrás de cada uno de los derechos o situaciones, ¿no? Que pueden estar grupos vulnerables, ¿verdad? Y que, pues bueno, requieren de la acción del Estado. Bueno, ¿cuál es el marco normativo? Pues la Constitución Política, los tratados internacionales, la ley JIPE. ¿Por qué la ley JIPE? Pues bueno, porque es la ley que materializa, ¿verdad?, los procesos electorales y en consecuencia de ahí deviene, ¿no?, la elección de cargos, ¿verdad? Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues bueno, ahí tenemos estos medios de defensa, ¿no? La Ley General de Partidos Políticos, la cual también tiene una parte en la que se establecen los derechos políticos de los militantes. Bueno, vamos a iniciar. Derecho al voto. Entrada, pues bueno, debemos de tomar en cuenta que el derecho a votar, pues bueno, tiene dos dimensiones, ¿verdad? El derecho al voto activo, que se conoce, y el derecho al voto pasivo. Y que se puede representar en otra expresión, ¿verdad? El derecho a votar y ser votado. Ahora, ¿qué se nos dice sobre este derecho a votar y ser votado? Pues que son una misma institución y que no deben de verse de manera aislada. Esto es que, pues bueno, deban o pueda considerarse que están separados, ¿no? Que son distintos. No, esto no es así, por el contrario, deben de verse como una unidad.
puesto que una vez celebradas las elecciones, nos dice la Corte, los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, es decir, aquella persona que es electa, pues es la bisagra, ¿no? Entre el derecho a votar y el derecho a ser votado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos que, pues, se da que esta persona ya ejerció ese derecho a ser votado al obtener un triunfo y por otra parte también se ha dado ese derecho a votar porque un grupo de ciudadanos lo han elegido. Así, pues bueno, se forma una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos. Entonces, esto es muy, muy importante, porque estamos hablando también de una cuestión de legitimidad. Tanto el que ha sido votado ya cumplió con los requisitos y con las obligaciones para poder ser votado, como también aquellos que quieren votar ya cumplieron con los requisitos, tramitaron su credencial de elector, se presentaron en la casilla y ejercieron ese voto. Y en consecuencia, por lo tanto, esos poderes públicos que emanen del derecho a votar y ser votados a través de un funcionario público gozan de legitimidad. Por eso es que es tan importante, ¿no? Esta parte donde se dice, es que realmente, pues bueno, los que son legítimos es el Congreso, ¿verdad? Y el Ejecutivo, ¿no? Bueno, después hablaremos respecto en otra sesión del Poder Judicial, pero ahí está la importancia. Su afectación no solo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como representante, y ello también incluye el derecho a ocupar el cargo. Y entonces, ¿qué nos dice también la Corte? Pues bueno, cuando existe una afectación en uno, se resiente en el otro. ¿Por qué? Pues porque pudiera ser que la ciudadanía está esperando un candidato, ¿verdad? Y si no está ese candidato, pues bueno, en consecuencia existe una afectación a su derecho también, pues bueno, a integrar autoridades bajo, pues bueno, su interés, ¿no? De quienes deben ocupar esos cargos y a los cuales se les está respaldando mediante el voto. Y en consecuencia también en el otro sentido, ¿no? Cuando una persona quiere ser electa, pero no tiene el respaldo, pues bueno, difícilmente podrá, ¿verdad?, acceder a esto. Y en conclusión, pues bueno, debe de verse de esta forma. El derecho al voto, pues bueno, hemos visto, al voto activo, ¿no? Pues el derecho a votar es una de las formas en la que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Fíjense aquí, importante, es una de las formas, hay otras formas del ejercicio de la participación política. Y eso lo planteo en otros temas de democracia participativa, ¿verdad? Pero bueno, aquí hablaremos que el voto es una de esas formas y debe implicar que los ciudadanos elijan libremente y en condiciones de igualdad a quienes quieran que los representen. Esta sentencia que ya se señalé anteriormente y que se vuelve a retomar aquí, Yatama contra Nicaragua, es muy interesante porque justamente habla de la formación de una fuerza política, ¿no? A la cual, pues bueno, tiene un apoyo popular, y ese apoyo popular, pues bueno, se respalda en el hecho de que cumplen con los requisitos para presentarse, ya no solo como una fuerza política, sino como un partido político, ajá, que puede acceder a diversas prerrogativas y posteriormente a escaños o a cargos en el Ejecutivo, ¿verdad? Es decir, que la fuerza o la base social que los está apoyando, ajá, merece ser representada. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese caso? Pues bueno, que ese partido Yatama, pues bueno, tenía diversas trabas para poder formularse o presentarse como un partido
político, ¿no? Entonces, pues por eso es que es importante este derecho a votar. Es la facultad de todos los ciudadanos de elegir mediante una declaración de voluntad. Esto es el voto a las candidaturas a ocupar cargos de elección popular en el orden federal y también, en nuestro caso, a las entidades federativas. Estamos hablando de que el derecho a votar, pues bueno, lo vamos a ampliar en dos niveles, en el nivel federal y también en el nivel local. Bueno, respecto de los instrumentos internacionales, en el caso mexicano, perdón, está contemplada en el artículo 35, pero también, pues bueno, hay que atender lo que señalan diversos instrumentos internacionales. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pues plantea que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente por medio de representantes libremente escogidos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción y restricciones indebidas. Aquí ya empezamos a hablar de restricciones. El derecho a votar en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Importantes, porque vamos a hablar que este derecho al voto activo tiene restricciones, siempre las ha tenido. El derecho al voto históricamente ha sido restringido y hasta hoy día mantiene restricciones, solo que cuando hablamos de restricciones ya hablamos que estas, pues bueno, deben de tener una razonabilidad detrás, deben de tener un argumento que plantee el porqué de esas restricciones. Y no solo en el derecho a votar, en términos generales, cuando existe una restricción hacia un derecho, debe existir una razonabilidad detrás. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre señala que toda persona legalmente capacitada tiene el derecho a tomar parte en el gobierno de su país directamente a través de sus representados. Respecto al deber del sufragio, señala que toda persona tiene el deber de votar en elecciones populares, y aquí se habla incluso de el deber, ¿verdad? Planteamiento interesante sobre qué tanto debemos de votar, ¿no? Por pues una cuestión de eh, decisión propia, o también, pues bueno, porque ese voto sea una cuestión obligatoria, ¿verdad? Pero bueno, ahí nada más lo dejo. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 23, indica que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidad de votar, ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizados por sufragio universal e igual y por voto secreto. También se establecen restricciones permisibles, ¿no? Se habla aquí de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Este es una de las restricciones que, bueno, en el caso mexicano se ha ido limitando, pero también si lo vemos en el contexto internacional, hay países que permiten el voto a las personas en prisión, en presidio, incluso aunque ya tengan una sentencia, no importando la gravedad incluso del delito por el cual se encuentran en presidio. El caso de Sudáfrica. Hay países de Europa que también establecen restricciones respecto de, pues bueno, las personas en prisión. Sin embargo, pues lo que ha establecido el Tribunal Europeo es que deben de existir esos argumentos, ¿no? En cada uno de los casos, ponderando ahí sí la gravedad de la cuestión penal que los ha colocado en presidio, y así los países en términos generales pues han establecido, ¿no? Si restricciones respecto de las personas en un proceso penal o en presidio, pero también pues bueno, estos límites bajo un argumento que les dé sustento. Esto me parece muy interesante. Respecto del idioma,
pues bueno, ese requisito con el tiempo, pues la verdad es que se ha ido derribando. Hoy día, pues bueno, entendemos que el caso mexicano, ¿no? No podemos establecer que solo las personas que hablen español, pues pudieran votar, siendo que existen otras lenguas. A su vez, que por las cuestiones multiculturales, pues bueno, tenemos poblaciones que tienen diferentes idiomas, ¿no? O mexicanos que, pues bueno, hablan más de un idioma y esto se ha ido casi eliminando esa restricción. Ahora, estos derechos y oportunidades pueden ser reglamentadas para su ejercicio según las leyes del Estado. Cada Estado tiene, pues bueno, esta soberanía, ¿verdad? Que, pues bueno, en su ejercicio, pues permite una reglamentación interna. Y dentro de estas, pues bueno, se señala exclusivamente razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, juez condena por juez competente en proceso penal, lo que hemos venido señalando. La interpretación, y esto era lo que decía, del requisito del idioma, pues se señaló, ¿no? Que la inclusión del idioma está prohibida, ¿no? Para el Comité de Derechos Humanos, pues bueno, esta limitante del idioma está prohibida. Entonces, aunque todavía se señala en algunos instrumentos, pues ya se ha derribado con el tiempo esta restricción. El ejercicio del derecho al voto a votar solo puede ser restringido a través de la legalidad y la razonabilidad, lo que yo ya había señalado. Es necesario, esto es muy importante, que antes de establecer una restricción, no se puede, mejor dicho, una restricción no se puede plantear de, al caso, ¿verdad? O sea, sabemos que las leyes, pues bueno, no pueden ir en sentido, pues bueno, particular a un individuo. Es necesario que antes exista un marco legal que limite o establezca esa restricción. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista ya un marco legal plantea que el tema ya ha sido debatido, ya ha cumplido con un proceso, ajá, que permite comprender que existe una razonabilidad detrás de la imposición de esa restricción. Por eso es importante que, pues bueno, no pueden aparecer las restricciones así como así, ¿verdad? No, debe de establecerse con anterioridad. Por ejemplo, dice, al negar este derecho de manera previa en una norma o por ley, discapacidad física, la capacidad de leer y escribir, el nivel de instrucción, nivel económico y filiación partidaria, resulta irrazonable y violadora de los derechos políticos. Vinculado a lo que he señalado anteriormente, pues bueno, si un Estado acata, ¿no? Está en un orden de convencionalidad, de respeto a los instrumentos internacionales, comprenderá que dichos instrumentos y la interpretación que se ha dado, pues bueno, ha establecido restricciones que, pues bueno, se juzgan o se consideran irrazonables. Y en ese sentido, pues bueno, cuando se han establecido legalmente, también se ha cumplido otro requisito, no solo, pues bueno, que cumplan con esa formalidad y ese debate interno, sino que también sean acordes a qué, a la convencionalidad. Entonces, las leyes ya no solo son constitucionales, son convencionales. Y en consecuencia, pues bueno, toman en cuenta que estas restricciones como las que he señalado, discapacidad física, capacidad de leer y escribir, nivel de instrucción económico, afiliación partidaria, todas ellas resultan irrazonables y violatorias de derechos humanos. Este punto es muy interesante, ¿no? Porque cuando se plantea que, pues bueno, se da ya el establecimiento legal, pues no solo se ha cumplido, pues con la formalidad, ¿verdad? Que se requiere dependiendo de cada país, sino que también, pues bueno, se ha hecho este control, ¿no? Bueno, en cuanto a la suspensión del derecho a votar por una condena penal, no es irrazonable, sin embargo, el periodo de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. Esto
pues bueno, viene de una observación general, la número 25 del Comité de Derechos Humanos. Pero les decía yo, es muy similar a lo que ya también se ha establecido en el Tribunal Europeo, en el cual se dice, pues bueno, o sea, sí puedes limitar, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, hay delitos que por su gravedad se considera que, pues bueno, incluso los derechos políticos deben de ser restringidos, porque se plantea que, a ver, algo importante aquí, ¿las personas en prisión tienen derechos humanos? Dice Claudia, que es la única que está. Sí, exacto, tienen derechos humanos, ¿no? Consecuencia, pues bueno, el hecho que estén en prisión, pues no les niega dichos derechos. La pena que están pagando por el delito es la privación de la libertad. Ahora, si los derechos políticos son derechos humanos, ¿pueden gozar de esos derechos? Pues en teoría sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, pues bueno, están cumpliendo su condena y con ello, pues bueno, la afectación que le causaron a la sociedad. Pero eso no les niega que, pues bueno, puedan seguir ejerciendo sus derechos, ¿no? Y bajo ese argumento es que muchos estados dicen, bueno, dependiendo de la gravedad de la cuestión penal, es cuando se va a establecer la suspensión, ¿verdad? Ahora sí que va a haber una proporción, si fue un asalto, ¿no? Etc., tal cosa, sin arma, etc., ¿no? Y la persona está 1 año y medio, pues puede ser que a lo mejor el rango, ¿no? Se establezca en una ley donde pues se diga a las personas que cumplan este tipo de delitos, ¿no? Cuya pena les priva de la libertad durante 3 años, entonces pueden votar, son reos menores, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero tal vez digo, imaginando, ¿no? El caso mexicano, ¿no? Aquellas personas que ya han delitos contra la salud, extorsión, secuestro, tráfico de armas, drogas, bueno, todos esos que tienen penas mucho mayores, pues ahora sí, a eso sí se les debiera restringir. Lo que sea, al cabo es que, pues se pueden suspender, pero debe existir esa debida proporción, ¿no? Y comprender por qué sí o por qué no. En el caso mexicano, pues lo que hemos tenido es que, eh, pues bajo la presunción de inocencia, es decir, la persona goza de sus derechos humanos y de sus derechos políticos. ¿Cuál es el problema? Pues que no se puede trasladar estando en prisión, ¿verdad? Aunque siga ese proceso y todavía no se ha declarado culpable, pero está en prisión, pues existe un impedimento físico que le lleva a no poder votar, a ejercer ese derecho. Por eso es que se ha establecido este mecanismo a través del cual, pues bueno, las personas en prisión puedan votar estando en centros penitenciarios, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en el caso mexicano. Como ven, o sea, a veces nos distramos un poquitito sobre un tema que involucra a JC y nos podemos ir ahí a mucho, ¿no? Se va el tiempo volando. Bueno, derecho al voto pasivo. El fundamento del derecho al sufragio pasivo está establecido en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el derecho de la ciudadanía para poder ser votada para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades, ¿va? Que hablan calidades que establezca la ley, solicitar el registro de sus candidatos a través de partidos políticos o de manera independiente, siempre cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. ¿Qué instrumentos pues contemplan este derecho al voto pasivo? Pues bueno, los que hemos visto, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué podemos rescatar respecto de este derecho al voto pasivo? Es que, de entrada, pues bueno, toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de su país. Claudia, Antonio, Carlos, yo, ¿no? Podemos participar. Ahora,
todos los ciudadanos, ¿no? Sin distinciones, ¿no? Debemos de poder ser electos. ¿En qué condiciones? En elecciones periódicas, auténticas, realizadas por un sufragio, ¿verdad? Ahora bien, pues bueno, es interesante que en el caso de este derecho, pues bueno, hablemos de que para ejercer el voto pasivo se soliciten requisitos, ¿verdad? Existan requisitos que se deben de cumplir. En el caso mexicano, pues bueno, se solicita que estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, ser registrado como candidato y antes, ¿cuál era la vía para ser registrado como candidato? Los partidos políticos, ¿no? Hoy día, pues bueno, se puede dar ese registro mediante las candidaturas independientes, ¿verdad? Y bueno, también debe de haber, en el caso de los partidos políticos, la aceptación, ¿verdad? De la candidatura, manifestar que se está aceptando la candidatura, nada de que Claudia, pues un día llega, ya eres candidata, ¿verdad? Pues sí, pero aquí me pregunto, ¿verdad? ¿Y por qué habría de ser candidata? Y bueno, esto parece ameno, ¿no? Porque podría cualquier persona decir, ay, pero pues, ¿por qué no ser candidato político? Pues bueno, porque pueden existir condiciones detrás de fraude a la ley, ¿verdad? Que hagan que las personas se pudieran manifestar como candidatas para cumplir un objetivo político, ¿no? Y posteriormente que, pues bueno, estas personas pudieran llegar a renunciar a dicha candidatura, ¿no? O mejor, o más aún, no mejor, peor aún, a que una vez estando en el cargo tengan que renunciar por alguien, ¿verdad? Ya pasó, le digo, no ha pasado, ¿verdad? Ya ocurrió en el caso mexicano. Recordarán ustedes el caso de las personas que se les denominó, las mujeres que se les denominó como Juanitas. ¿Por qué Juanitas? Pues bueno, porque se había dado el caso de Juanito, ¿no? Un candidato a la delegación Iztapalapa, bueno, en ese entonces estaba delegación, ahora alcaldías, y que pues bueno, en su momento tuvo que renunciar, ¿verdad? Una vez electo, tuvo que renunciar. Posteriormente se advirtió del mismo fenómeno. Iztapalapa, exacto, 2009, Carlos, qué bien que nos recuerdas. Y luego, pues bueno, tuvimos el caso también de mujeres que sucedió lo mismo, ¿verdad? En condiciones de que, pues bueno, no iban en bloque por géneros, las mujeres, bueno, eran registradas y posteriormente en el acceso ya que conquistaban el cargo, ahora sí renunciaban y entraba el suplente que era Bárbara, ¿verdad? Entonces, eso de manifestar la aceptación de la candidatura no es cosa menor, ¿no? Ya habíamos dicho esto de que, pues bueno, ese registro puede ser también de manera independiente. Y fíjense, aquí habla de la cuestión del registro, de obtener ese registro. El día de ayer también planteamos la cuestión de que, pues en México empezaron a haber candidaturas, ajá, que, pues bueno, tuvieron triunfos a través del recuadro de candidato no registrado. Ajá. Y pues bueno, así, pues sí hubo, les decía yo, el caso de Tamaulipas, donde el tribunal local, pues bueno, le da el triunfo a esta mujer, ¿no? En el 97, pero posteriormente, pues bueno, se estableció jurisprudencialmente que ese recuadro, ¿verdad? Bueno, primero, que ese recuadro, los votos en ese recuadro no valían para la elección. Y segundo, que ese recuadro se mantenía, ¿por qué? ¿Para qué sirve ese recuadro de candidatos no registrados? Alguien que me pueda responder eso. ¿Para qué sirve o para qué es interpretado eh, la utilidad de ese recuadro de candidatos no registrados? Adelante, Adilene. Hola, profesor, buenas tardes. Hola. Entiendo que se ha dejado el cuadrito de acuerdo a las interpretaciones en las diferentes impugnaciones para una manera de manifestarse la ciudadanía. O sea, es como que la razón de ser de que se mantenga. No obstante, se me hace una
una contradicción en el sentido de que cuando están los procesos electorales no se hace una campaña para explicar esos alcances y la gente sigue teniendo la idea de que si pone un nombre, pues, que quiera sugerir, pues eventualmente va a poder ser elegido si alcanzaría una mayoría. Entonces, si se decide dejar para el tema de la libertad de expresión o manifestarse, creo que pues debería haber una campaña para decir la utilidad o los efectos de ese cuadrito, porque si no, creo que se violenta el principio de autenticidad. Han habido casos donde personas que ponen en ese cuadrito pues obtienen la mayoría y sin embargo no han podido acceder al cargo porque pues no cumplen con otros requisitos que deben atender como los candidatos por partido político o las candidaturas independientes. Entonces ahí se me hace que está pues pendiente ese temita. Muy bien, sí, buen punto el que tocas, Adilene, ¿no? Respecto de, pues bueno, aunque jurisprudencialmente se ha establecido que ese recuadrito sirve para la expresión de la ciudadanía, ¿verdad? Pues bueno, no deja de ser que pues la ciudadanía no comprenda, ¿no? Los límites de ese recuadro y que no se les ha explicado, ¿verdad? Labor que pues uno se debe de realizar, ¿no? Aunque sí hay algunos artículos que han planteado ahí porque ese recuadro. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, maestro Alexander. Buen viernes a todas, a todos. Pues comparto la inquietud de Adilene, porque me parece que es como una especie de ejercicio de catarsis social, mi estimado Alexander, porque hay muchos mecanismos para manifestar, expresarnos libremente, y la pregunta es, ¿por qué en la jornada electoral un espacio en la boleta? Me parece que es más un espacio para la confusión, que cuando se diseñó esto, pues la confusión generaba atomización del voto. Y esa atomización del voto, pues generalmente, ¿a quién beneficiaba, Alexander? Pues al partido en el gobierno, ¿no? Entonces, como dice Adilene, bueno, pues si la idea es que el día de la jornada se deje un espacio para la libre expresión de alguien en que creamos que pueda representarnos o para otros fines inclusive, pues la pregunta es, ¿y por qué no crear otros mecanismos antes o después de la jornada electoral, no? O dentro de la misma jornada electoral, pero no en la boleta electoral, mi estimado Alexander, porque no surte ningún efecto legal el nombre que sea plasmado. Ya me ha tocado ser funcionario de casilla en varias ocasiones y la verdad, lejos de ser un ejercicio cívico de libre expresión, me parece que hasta se presta para la burla. Yo a los que he visto que ponen ahí, pues no son precisamente ciudadanos, ¿no? Ahora tú lo mencionabas hoy, ¿no? Yo he visto que ponen a Superman, a Batman, en las boletas, y me parece que es un distractor, que hay otros mecanismos, o podríamos diseñar mecanismos de libre expresión en la jornada electoral, poner una especie de mural afuera para que expreses tu idea sobre el proceso, sobre los candidatos por escrito, pero en la boleta lo único que hacemos es desperdiciar votos, y me parece que es muy valiosa la voluntad de un ciudadano para estarla desperdiciando, mi estimado Alexander. No, es cuanto, muchas gracias. Muy buen punto. Sí te estaba escuchando, escuché también a Adilene, nada más que estaba buscando cuál eran las tesis, que no lo Jerico trae en el YouTube, pero las tengo en otra presentación. Es la tesis 30-2013. Boletas electorales deben contener un recuadro para candidatos no registrados. Y tesis 25-2018, boleta electoral, inexistencia de un derecho a la inscripción del nombre en el recuadro de candidatos no registrados. Déjense los copio y se los pongo aquí en el... Cantinflas sacaba votos en ese recuadro de Antonio. Varios, Goku también, o sea, ok, miren, ahí les dejo estos y vean,
o sea, es que también ha ido cambiando la interpretación realmente de este recuadro, ¿no? Porque quiero leer lo que dice. Espérame tantito, denme un segundo. No sé por qué y 5, ya no encontré. Perdón. Dice, se advierte que el deber de que las boletas electorales y en las actas de escrutinio y cómputo se establezca un recuadro para candidatos o fórmulas no registradas tiene como objetivos calcular la votación válida emitida o la votación nacional emitida, efectuar diversas estadísticas para la autoridad electoral, dar certeza de los votos que no deben asignarse a las candidaturas postuladas por los partidos políticos ni a las de carácter independiente, así como servir de espacio para la libre manifestación de ideas del electorado. Por tanto, se considera que la ciudadanía no tiene un derecho a ser inscrita como candidatura no registrada en la boleta electoral, ni que los votos emitidos en esta opción se contabilicen a su favor. Pero la verdad es que esa tesis también nos sigue dejando insatisfechos, y es más, hasta incluso, pues bueno, nos mete como en más problemáticas, ¿no? La cuestión es de si se está planteando que tiene también fines como estadísticos, ¿verdad? El eliminar algunos votos, ¿no? Que, pues bueno, no deban de contemplarse como válidos, ¿no? Y a su vez la expresión, pues sí, la verdad, Antonio, yo creo que la realidad es que en dado caso solo serviría para lo último. Y en ese caso, sí, tal vez debería de contemplarse la cuestión de que, pues bueno, ese recuadro, pues bueno, debe de cambiar, ¿verdad? Esto de candidato no registrado, pues bueno, si es para la expresión, pues la realidad es que no solo va a servirnos para expresarnos sobre un candidato, ¿verdad? Nos va a poder servir para expresarnos, pues de muchas formas, ¿no? Entonces, tal vez ese recuadro debería de mutar, digo, aquí me estoy haciendo responsable de lo que estoy diciendo, ¿no? Pues tal vez debería de ser que cambiar dicho recuadro a que sea, ¿no? Recuadro para la expresión, ¿verdad? Política, y ya no rayoné la boleta porque también confunde a todo el mundo sobre eso, cuál es el sentido de su voto. Y pues bueno, de esa forma, pues bueno, tendríamos tal vez algo más satisfactorio, porque bueno, ya entendemos, o la ciudadanía que pues cada vez se cultiva más en los temas, se ha interesado más, pues ha comprendido, ¿verdad? Que los candidatos, ya sea de partidos o sin partidos, pues deben de cumplir con requisitos, ¿verdad? Dentro de las cuales, pues bueno, hay obligaciones que deben de cumplir para que nosotros tengamos certeza, ¿verdad?, de que ese candidato no solo puede participar, sino que está cumpliendo, ¿no?, con las obligaciones necesarias para transparentar hoy día, que es muy importante, transparentar el sentido de su candidatura, ¿verdad? Sus recursos públicos, quién es, su currículum, su experiencia, demás, eso ya lo ha entendido la ciudadanía, comprende este sentido, pero ahora bien, si se sigue manteniendo el recuadro, pues bueno, eso va. Tuvo, como ha señalado Carlos, un sentido, ¿no? Tal vez un sentido histórico del hecho de que pareciera, y es más, hasta los propios tribunales decíamos, ¿no? El caso de Tampico, pues bueno, dijo, pues es que si alguien ha conquistado un triunfo por aquí, pues está ahora sí que la puerta abierta y alguien se metió, pues adelante, ya después bueno, tuvieron que venir estas interpretaciones. Como sea, pues bueno, es importante que sí ese registro pues cumpla con esos requisitos, y en el caso mexicano, pues bueno, nos vamos a seguir planteando qué onda con, ahora sí que, como diría, hay un libro, ¿verdad?, que se vende en cierto restaurante, ¿verdad? ¿Qué húbole con el recuadro, verdad? Carlos, deberíamos hacer un articulillo, así te deberías animar ahí para Axis, ¿verdad? ¿Qué húbole con el recuadro? También, Carlos,
perdón, Antonio, se deberían de animar a hacer un cuadrito también, Claudia, ¿verdad? Un artículo que sea así como de un qué húbole con el recuadro, ¿verdad? De candidatos no registrados y hacia dónde podemos ir. Carlos. Sí, gracias, Alexander. Da la impresión de que con todas las tesis y las interpretaciones, como que es un tema que no le han puesto mucho interés los partidos políticos, ¿no? Sino más bien he visto que son organizaciones fuera de los partidos políticos quienes están llamando la atención sobre este punto. Y bueno, pues, si es un espacio para la libre expresión, que sea eso, o como decía Dilene, ¿por qué no informar? Hay tanta comunicación política electoral en los procesos electorales, pero nunca he escuchado un spot de los OPLES o del propio INE donde diga, ciudadano, el recuadro que dice candidato no registrado no tiene efectos legales. Es para tu expresión política o como en muchos otros formatos, en otras actividades humanas que nos ponen un espacio para observaciones, comentarios. A lo mejor la boleta electoral, ese espacio de libre expresión es para que tengamos observaciones, comentarios o sugerencias para el proceso, ¿no? Pero eso de que alguien crea que por poner el nombre del conocido, de una persona que uno considera pues responsable, capaz de desempeñar un cargo público, decirles claramente, los nombres ahí asentados no llegarán a ser funcionarios porque no surte efectos legales. Es cuanto y tomaremos en cuenta tu sugerencia del artículo, mi estimado Alexander. Gracias. Sí, la verdad es que una cuartillita y media ahí para Axis, ¿no? Y la verdad que sería muy interesante esa participación. También tú, Claudia, deberías de animarte, ¿verdad? Y a participar en el blog del... Deben de animarse, a participar, a que escuchemos. Ya tienen ustedes ya bastante experiencia, ¿no? La verdad es que ya son muy expertos en la materia, ya conocen bastante bien y pues bueno, sería muy importante poder escucharlos en Axis, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Si no hay otro comentario, claro está, también hay que verse. Si no hay otro comentario, vamos a continuar. Las restricciones para ejercer el derecho a ser votado deben ser necesarias e idóneas, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Esas restricciones deben de tener siempre, dice Antonio, en las elecciones de 2021 como 3 candidatos no registrados ganaron. Sí, porque sigue dándose ese fenómeno, ¿verdad? De personas que siguen pues poniendo nombres a través de ese recuadro, ¿no? Y que, pues la verdad, pues, incluso hasta puede llegar a tener más votación, ¿no? Que muchos partidos políticos de la chiquillada, ¿verdad? O de los menores, ¿no? O sea, muy, muy buen punto. También, Antonio, te invito a que, pues, participes en Axis. Bueno, dice, estamos hablando de estas cuestiones deben de ser criterios objetivos, racionales y proporcionales, ¿no? En este caso, respecto de esas restricciones, ¿no? Proporcionales, pues nos volvemos a las candidaturas independientes, ¿no? El caso donde, pues, los candidatos, pues, tenían que cumplir requisitos y hasta hoy día, pues, hablamos de que esos requisitos son complicadísimos. No sé si Carlos o alguien más tomó conmigo candidaturas independientes y lo vimos en la clase. La verdad es que es una cosa tremenda, ¿no? Cumplir con todos estos requisitos es una locura. Difícilmente un ciudadano sin el respaldo de una estructura podría cumplir, o sea, se sabe que, pues bueno, va de la mano de una asociación, pero un ciudadano sin una estructura es complicadísimo que pueda cumplir esos requisitos. Ahora, cuando iniciaron las candidaturas independientes, pues se dejó a los estados, pues bueno, la libertad, ¿verdad?, configurativa de modelos locales de candidaturas independientes. Y así veíamos estados donde se les pedían requisitos descabellados, el apoyo ciudadano de 6%, ¿no? Aparte un grado de dispersión bastante alto, más del 50%, ¿verdad? De los municipios. Sí,
requieren más firmas que para crear un partido político, definitivamente, ¿no? O sea, así, y ahora también, pues, se ha venido pensando la cuestión del uso de los recursos públicos, ¿no? Que, bueno, más bien las prerrogativas que se les otorga, ¿no? Y que, pues, en muchas ocasiones, pues, se les dejan en clara desventaja, ¿no? Lo que se les da, como prerrogativa económica, pues bueno, no es suficiente para poderle hacer una competencia a un partido político, ¿no? O sea, es muy, muy desigual, ¿no? Entonces, me parece que esta cuestión de las restricciones que deben de cumplir estas candidaturas, pues nos plantea también el trabajo que en su momento tuvo que hacer la Sala Superior para establecer criterios que tuvieran una mayor objetividad, pues que fueran pues, muchísimo más racionales y en este sentido racionales, alcanzables, y proporcionales a la estructura que tenían, bueno, a la desestructura, ¿no? Que no contaban los candidatos independientes, ¿no? Entonces, eso resulta, pues, muy importante a tomar en cuenta cuando hablamos del derecho al voto pasivo, ¿no? Dice Antonio, vamos a leer qué dice. En Tabasco 2021 ganó un candidato independiente a una presidencia municipal, pero sin honestos era un liderazgo de un partido político que no fue seleccionado. Sí, un fenómeno que ha desinflado, digamos, un poco la idea que teníamos de las candidaturas independientes. Y esto es que han aparecido candidatos independientes que más bien son candidatos de partidos políticos que, pues bueno, no pudieron obtener finalmente la candidatura. Bueno, eran personas que aspiraban, mejor dicho, eran aspirantes, ¿no? Por parte de un partido político y que, pues bueno, al no poder obtener la candidatura, se fueron por la vía independiente, ¿no? Unducán, en Tabasco, muy bien. Pero también tenemos el caso de la propia Margarita, ¿no? Margarita Zavala, ¿no? Pues era lo mismo, el propio Bronco, ¿no? Pocos, o sea, tal vez podamos hablar, incluso si se hace una revisión de del perfil de los candidatos, fíjense, un buen estudio, ¿eh? El perfil de los candidatos independientes en México, ¿quiénes son esos candidatos independientes? Incluso, pues bueno, sí se puede hablar que tal vez sería más adecuado hablar de candidatos sin partido, ¿no? Porque pues independientes de quién, cuando muchos de estos candidatos pues siguen teniendo ligas, nexos, relaciones, ¿no? Ya de menos partidos políticos, pues con otros poderes económicos, con otros intereses, ¿no? Que pues bueno, los hacen realmente independientes. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, tal vez sería más adecuado hablar de ellos de candidatos sin partido, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues sí, resulta interesante el análisis que pueda darse en el contexto mexicano sobre este tipo de candidaturas. Muy, muy bien apuntado, Antonio, Carlos. Interesante sus participaciones. Le digo que es como más sabrosón, ¿verdad? Cuando ustedes están participando aquí, ¿verdad? Y vamos viendo el contexto detrás del voto, ¿no? Porque si nos vamos nada más a la pura normativa, pues no va que darle carnita y fondo a las cosas. Bueno, la participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postular como candidatos en condiciones de igualdad. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Para ocupar los cargos públicos sujetos a elección. Las candidaturas independientes, nuevamente insistimos, pueden regularse de manera que faciliten y amplíen el acceso al derecho a ser votados. El solo hecho de permitirlas no significa que se trate del medio menos restrictivo para regular el derecho al voto. Lo regular es que cualquiera de los sistemas sea, y esto puede ser de partidos, de pueblos indígenas, sistemas normativos internos, ¿no? Como lo hemos venido entendiendo en la materia electoral en México, o candidaturas independientes. La cuestión es que sea elegido, haga accesible y garantice el derecho y la oportunidad a ser votado en condiciones de igualdad. Bueno, esa es la importancia, ¿no? Que pues exista nuevamente
reitero esta cuestión de que pues los criterios, ¿no?, que deban de cumplir hagan que pues en la idea de que pues bueno se den las condiciones de igualdad, de equidad, pues esos criterios, ¿no?, para que se puedan esos requisitos, ¿no?, que deben de cumplir estos candidatos sean objetivos, sean racionales y proporcionales, ¿no?, que faciliten realmente una idea de pro persona, ¿no?, faciliten realmente este derecho al voto pasivo, pues no por el hecho de que estén ahí, o así que pues sería algo así como establecer una barda, ¿verdad? O si usted brinca la barda, pues bueno, usted va a ser candidato, ¿no? Pero pues pongo un tremendo bardón, pues va a ser difícil, ¿no? La cuestión está en que pues cualquiera, ¿no?, no solo los más ágiles o avesados o que ya tienen experiencia puedan brincar esa barda, sino que cualquiera, pues bueno, pueda realmente aspirarlo. Pero fíjese cómo ahí dice que cualquiera de los sistemas de partidos de pueblos indígenas, y hay otro tema, ¿no? Aquí en la escuela, pues bueno, el doctor Inti es el que, la maestra Roselia Bustillo, ¿no? Pues quienes son expertos en este tema, y por lo tanto, la verdad es que no quiero decir algo que no, pero sí es interesante el hecho de que, pues bueno, en pueblos indígenas también se ha, pues, observado, ¿no?, el hecho de que el derecho al voto pasivo también es un tema, ¿no? Que una mujer pueda ser candidata es un tema, ¿verdad? Y pues en muchas ocasiones, pues el hecho de que se dé se dé la posibilidad del voto a las mujeres, pues bueno, les trae complicaciones, ¿no? Hace como 2 años todavía, en un seminario, ¿no?, escuchaba a alguien que decía, pues es que a lo mejor ustedes no están entendiendo que las mujeres, ¿no?, participan en su hogar y mandan al hombre a que sea él el que ejerza el voto, ¿no? Entonces sería como comprender que pues el sistema normativo interno así funciona. Y bueno, independientemente de entender de si funciona así o no funciona así, pues la cuestión está en que pues en una idea de derechos humanos se debe de armonizar dicho sistema, ¿no?, con los derechos que todos tenemos, ¿no? Y entonces, pues, ese derecho al voto pasivo, independientemente de que sea un sistema normativo interno, debe también de estar garantizado, ¿verdad? Digo, todo un tema, ¿no? Y que incluso, pues, ha llevado a una cuestión, de muchas problemáticas en nuestro contexto. Pero bueno, ahí lo dejo. Ay, salí de la presentación. Derecho de asociación, pues es un derecho que puede ejercerse desde el ámbito general y el específico en una perspectiva general. La Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que el derecho de asociación es el que gozan los particulares, tanto personas físicas como personas jurídico-colectivas, para crear un ente jurídico que tendrá personalidad propia y distinta de las de los asociados. Y esto es, pues bueno, que estamos hablando que el derecho de asociación no únicamente es un derecho que pueda ejercerse en materia político-electoral. Estamos hablando que existen diversos tipos de asociaciones y que persiguen diferentes fines. ¿Alguien me puede decir al menos 2 ejemplos de asociaciones? Voy a prender la luz. Y, por ejemplo, finalidades. Una asociación, un nombrecillo, partidos políticos, sí, pero que no sean políticos, de otro tipo. Gracias, Tony, pero de otro tipo. Asociaciones de otro tipo, las tenemos en todas partes. Sindicato, ándale, deportivas, ¿no? Les iba a decir el Atlético San Pancho, ¿verdad? El de nuevo, exacto, asociaciones deportivas, sindicatos. Sí existen muchos tipos de asociaciones con fines lucrativos, ¿verdad?
culturales, muy bien, sí, cierto, culturales, también, bueno, pues entonces estamos hablando de que, pues asociación, y es que este es uno de los derechos profesionales, y sí, pues también, ¿verdad? La asociación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Me acuerdo su nombre electoralistas, ¿verdad? Electoralistas, ¿no? Barra de electoralistas, ¿no? Es una asociación civil, ¿verdad? Entonces, así, medioambientales, sí, ándale, Claudia, estamos hablando de que el derecho de asociación es uno de los derechos humanos, ¿no? Que nos remite a pues, incluso, ¿no? En la Grecia antigua, y es que cuando se hablaba, ¿no? Del son politicón, se hablaba de qué, de que el ser humano inevitablemente tiende a vincularse con otras personas, ¿verdad? Tiende a vincularse con otros humanos, ¿no? Con diferentes intereses, ¿no? Le es inevitable ese sentido. Muy bien, Adilene, pues así a veces sucede, ¿no? Muy bien, pero te vemos la próxima clase. Suerte. Bueno, la cuestión está en que este derecho de asociación, pues, es muy innato a las personas. Y pues bueno, por lo tanto, el hecho de restringirlo justamente, pues bueno, tiene un carácter político, ¿no? Cuando se empezó a restringir, pues, el derecho a la asociación, pues fue una cuestión histórica relacionada, pues por cuestiones políticas, ¿verdad? Y es que yo no quiero que se asocien porque yo no quiero que piensen en contra mía, ¿verdad? O que vayan a hacer algo, ¿no? Que pueda afectarme, ¿no? También de fondo están este tipo de situaciones que se daban alrededor de la asociación, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el caso de la independencia mexicana, pues veíamos, ¿no? Ahí la cuestión de, oye, no se junten, ¿verdad? Ustedes dos, ¿qué están haciendo? ¿Están tramando? ¿Qué están pensando? Bueno, la cuestión está en que, pues hoy día, pues se reconoce la asociación. En el caso mexicano, pues vemos diversos momentos de reconocimiento a este derecho de asociación y que va vinculado con la aparición de partidos políticos. Podemos decir que en el México independiente hablábamos de asociaciones como las logias, ¿no? Que pues hablábamos de la logia yorquina, ¿verdad? Después ya hablábamos de grupos, ¿no? Los liberales y los conservadores, ¿no? Y es en la Constitución del 56, como vimos, en la cual se reconoce indirectamente, pues, esa aparición de los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque en esa Constitución de 1856 aparece el derecho de asociación, ¿verdad? Y bueno, sería posteriormente cuando hasta 1911, sabemos que durante el porfiriato había lo que se le denominaba como partidos políticos. Sin embargo, esos partidos políticos no eran tal, eran más bien como clubes que cuando se iba a presentar pues la elección, pues se agrupaban alrededor de las fuerzas políticas, ¿no? Y pues bueno, ya era una cuestión más bien de un apoyo, ¿verdad? Y del reparto de los cargos. Entonces, como tal, pues no podemos hablar de partidos políticos, ni de un sistema de partidos, ni mucho menos de competencia. Cuando ya después podemos hablar de una cuestión de reconocimiento de los partidos políticos y en consecuencia de el ejercicio del derecho de asociación en materia política, pues es en la ley electoral de 1911. En esa ley electoral de 1911, impulsada por Francisco I. Madero, es cuando ya hablamos que esa competencia electoral se tendrá que dar a través de esos partidos políticos. No obstante, pues la verdad es que la revolución y posteriormente la creación de un partido único, pues bueno, dejó pues ahí diversos asociaciones partidistas, ¿no? Alrededor de lo que hacía ¿no? A excepción del PAN, que incluso, pues bueno, se le dio así como el mote, ¿no? La oposición fiel, ¿no? Se le denominó de esa forma al partido, ¿no? La oposición fiel. ¿Por qué? Pues bueno, porque estaba ahí, ganaba lo que podía ganar, pero realmente, pues bueno, no iba en otro sentido político, ¿no? Y poco Gómez Morín así lo expresaba en su ideario político respecto de esto.
Como sea, pues Álvaro Arreola, ¿no? Que es un experto en partidos políticos y la historicidad, pues nos plantea que realmente tendría que venir, pues bueno, la aparición de movimientos políticos y demás, y también la degradación del propio sistema político electoral, del propio sistema político, ¿no? De la pérdida de la hegemonía y de la inestabilidad, así como de la legitimidad que tenía el partido único, que pues bueno, fue necesario abrir, ¿no? Ese derecho y la aparición, pues en consecuencia de una oposición al principio controlada y pues posteriormente, pues ante la inercia, ¿verdad? Que se venía dando, pues aceptar la aparición de partidos políticos, ¿no? Entonces, pues bueno, otra cuestión interesante respecto de esta aparición de los partidos políticos que ya habíamos tocado en algún punto, pues bueno, tiene que ver con el hecho de que esa asociación, ¿no? Pues también no solo se hace por la suma de voluntades, sino que va a respetar, ¿verdad? A todos derechos de aquellos que están dentro de esa asociación. Existen reglas, ¿verdad? De esas asociaciones, reglas que deben de cumplir aquellos que se encuentran en ellas. En las asociaciones deportivas es muy claro, ¿no? Tienes que cumplir, ¿verdad? Con los lineamientos, con el reglamento del uso de las instalaciones, de cuándo te tienes que presentar, de pues bueno, la cuestión de ir a practicar y demás, ¿no? Entonces, pues siempre hay reglas, ¿no? Y por lo tanto, pues la asociación también debe de cumplirlas, ¿no? Y pues bueno, dentro de este derecho a asociación, pues bueno, se manifiesta ya en los instrumentos internacionales que ya hemos señalado con anterioridad, ¿no? Ahora, lo importante es que también lo mismo, esas restricciones que pueda haber alrededor de los mismos deben de cumplir con esa razonabilidad, esos argumentos detrás de, pero bueno, aquí hay que establecer una diferencia, la diferencia entre el derecho de asociación en materia política y el derecho de asociación en materia político-electoral. Y bueno, la diferencia es que la primera, el derecho de asociación en materia política, consiste en la libertad general de asociación, entendida como el derecho constitucional de que todos los ciudadanos tienen para formar, integrar una con cualquier objeto ilícito. Ahora, ¿qué entenderíamos como asociación en materia político-electoral? Pues bueno, una asociación, ¿no? Que, pues bueno, dice, una especie independiente a la libertad de asociación política que se encuentra acotado en función de la naturaleza y fines de los partidos y agrupaciones políticas nacionales. Estamos hablando de que en un caso, pues bueno, viene una asociación política y en el otro, pues bueno, vemos que el interés está en la participación, ¿verdad? En la conquista de logros vinculados a contiendas electorales, ¿no? Entonces ahí se hablaría una distinción, aunque aquí sí señala que, dice el segundo, o sea, el derecho de asociación político-electoral es una especie independiente, así se apunta. La realidad es que yo creo que, pues bueno, ahí estaríamos hablando como el género y la especie, ¿verdad? Que es un término que se ocupa en el derecho mucho. Estamos hablando que a fin de cuentas, pues bueno, ambos tienen el interés de asociarse con finalidades, ¿verdad? Que pues al fin y al cabo se encaminan a cuestiones políticas. La diferencia sería, a mi parecer, pues bueno, que uno, pues simplemente pues va a incidir, ¿no? Tiene intereses políticos, la agenda de más participación, pero no la conquista o la participación político electoral, ¿no? Entonces esas cuestiones serían las que yo diferenciaría respecto de este derecho de asociación. El derecho de la participación política permite el derecho a organizar partidos y asociaciones políticas. Muchas de estas asociaciones sí quieren participar políticamente y constituirse a futuro como partidos políticos, pero no necesariamente todas. En este contexto, los gobiernos tienen la obligación de permitir y garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones que sin serlo, pues bueno,
puedan tener intereses vinculados a cuestiones políticas, a menos que se constituyan para violar derechos humanos. El derecho de asociación junto con la libertad de expresión y de reunión son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho al voto y deben protegerse plenamente. Aquí estamos hablando, ¿no? Como expresión y reunión, lo que les decía, ¿no? La asociación va inevitablemente, pues, con esta asociación y con la propia naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, pues, cuando se empezó a prohibir la asociación, pues, bueno, justamente cuando iba en contra de algún tipo de dominación, algún tipo de poder fáctico, ¿no? Algún tipo de poder político, y que pues en consecuencia no deseaba, ¿no? Y que se diera la expresión, la reunión. El propio ejemplo de Porfirio Díaz, ¿no? Límites a la libertad de expresión y a quienes pueden asociarse o participar, reunirse, ¿verdad? La esfera de protección de dicho derecho se desenvuelve en 3 dimensiones: el derecho a asociarse, el derecho, y fíjense, era lo que les decía, hay reglas, ¿verdad? El derecho a permanecer en la asociación o renunciar a ella, así como el derecho a no asociarse, es decir, a no ser obligado a formar parte de una asociación. Esto, ¿no? Que venía planteando, pues sí, viene la asociación, ¿no? Y que, pues, puede ser que, pues, yo quiera, ¿verdad?, asociarme y, pues, bueno, tengo ese derecho a decir, pues, bueno, ahí está la asociación, quiero participar en un partido político, quiero unirme a ese partido político, ¿no? Y, pues, bueno, ya será decisión. ¿Alguien aquí ha militado, o sea, ha participado en algún partido político? ¿No? Vi la cara de Claudia así como de, no, para nada. Bueno, bueno, pues parte de esto, ¿no? Hay reglas, ¿verdad? Pero existe el derecho de asociarse. Ahora, también pues la cuestión de permanecer, ¿no? O renunciar a ella. Pues hay muchos casos donde también a las personas se les asocia, ¿verdad? Tramposamente. Y pues bueno, parte de este derecho es, pues, decir en algún momento, sabes que yo quiero renunciar a permanecer a esta asociación política, ¿no? Que busca tal vez en algún punto constituirse como partido político, ¿no? En consecuencia, pues bueno, existen también estas situaciones, ¿verdad? Y es un derecho también poder desasociarse. Hay afiliados sin su consentimiento, un montón, ¿no? Eso es la realidad, hay un montón. O sea, esto de cuando a la gente le dicen, oiga, presten su credencial y demás, y ya cuando ven, ya están en el listado, ¿verdad?, de un partido político, pues, no, son pocos los casos. Yo recuerdo una chica que conocí trabajando en el IEDF, y en un momento me dice, oye, ¿sabes qué? Es que me afilié a un partido político. Y pues yo quería ser CAE, porque toda la vida había trabajado ella haciendo estos trabajos, ¿no?, de capacitación. Sí, no pude serlo. Y yo, pues, ahí fue cuando te diste cuenta, sí, efectivamente, me di cuenta que, pues bueno, ya me habían afiliado a cierto partido político. Pero ¿cómo fue que terminaste ahí? Pues es que una amiga me invitó, ¿no? Y sí, ahí es donde se dan cuenta. Y si pues me invitó a no sé qué cosa, tal y demás, y pues me pidió mi credencial, nada más un ratito, y pues yo ya aparecí ahí. Pues bueno, esto sucede muchísimo, ¿no? Y por eso es que el derecho de asociación se realiza de manera voluntaria, y es esa voluntad el requisito principal para la formación de una agrupación política o de un partido político, es decir, que haya la suma de voluntades, ¿verdad? Entonces ahí es importante, ¿no?, que la asociación pues debe de darse de manera voluntaria. Eso es muy, decía yo, hay reglas, ¿verdad? En la asociación hay reglas para entrar, está el derecho, pero hay reglas, requisitos, pero también, pues bueno, el derecho para desasociarse. Bueno, los partidos políticos y las organizaciones o grupos que participan en la vida del Estado, como es el caso de los procesos electorales en una sociedad democrática, deben de ser deben de tener propósitos compatibles en el respeto de los derechos y libertades consagrados
en la Carta, ¿no?, Americana de Derechos Humanos. El caso ahí, bueno, tenemos Yatama contra Nicaragua. Aquí les pongo una nota. Saben ustedes que hay una colección de sentencias de cortes extranjeras, ¿no?, que edita que presenta la editorial del TPJF en línea. ¿Ya la consultaron? ¿Ya la conocían? Pues conózcanla. La verdad es que son sentencias bien interesantes, ¿no? No solo van a ser como esa sección de la radio, ¿no?, datos que me hacen más interesante. No, la verdad es que les va a servir muchísimo, ¿no? Los argumentos en cada una de estas sentencias, sin duda alguna, van a ser de suma utilidad en su formación, en su constante preparación en materia electoral, en su comprensión y alcance de los derechos políticos, ¿no?, pero a su vez de las problemáticas que se dan, ¿no?, en la realidad. Bueno, ahí que se señala, bueno, en esa idea, pues hay una sentencia respecto de el caso que se conoció como el Refah Partisi o el Partido de la Prosperidad en Turquía, ¿no? ¿Y por qué lo saco a relucir, no? Porque aquí se habla que los propósitos de las asociaciones deben de ser compatibles con derechos y libertades. Bueno, aquí en este caso se consideró, ¿no?, que existía un riesgo democrático respecto de este partido político, porque, pues bueno, el Tribunal Europeo consideró que su proyecto político, y aquí lo estoy señalando, modelo social y potencial real, era un partido muy fundamentalista del Islam, ¿no? Era pues peligroso para los derechos y libertades garantizados en la Convención. Ellos incluso en algún momento empezaron a hablar, ¿no?, de ideas religiosas, de un Estado religioso, de utilizar, pues por ejemplo, estas tipo burkas, hay otras que tienen otro nombre, ¿no?, para las mujeres. Empezaron a plantear estas ideas y claro, pues bueno, existían conquistas electorales que tenía este partido político, también pues derivadas de la idea. Aquí voy a utilizar con mucho cuidado el concepto, ¿no?, con las dimensiones. Sí era como una ultraderecha, pero también como una ultraderecha popular, Antonio. O sea, esta idea de populismo no le pertenece o no se le abroga a la derecha o a la izquierda. Hay populismos en ambos sentidos. Vox, exacto, ¿no? O sea, hay populismos en ambos, ¿no? En la cuestión del populismo, como yo lo he entendido, es justamente quien se toma o se considera como la voz de la mayoría, ¿no? Y le va dando un contenido ideológico respecto a sus intereses, ¿no? Entonces yo es lo que considero como populismo, ¿no? Quien se toma, ¿no?, toda la voz de las mayorías, ¿no? Se considera, ¿no?, el portavoz de la mayoría, es el representante y va construyendo una ideología y un plan alrededor de esta perspectiva, ¿no? Bueno, en el caso del Refah Partisi sucedió así que este partido iba conquistando, ¿no?, éxitos electorales y pues bueno, sus ideas cada vez eran muchísimo más claras del objetivo que estaba buscando de un Estado religioso. En ese sentido, pues bueno, se consideró que se debía de actuar para que este partido se desmantelara. O sea, esta sentencia fue paradigmática. Imagínense, están hablando del desmantelamiento de un partido político que ya ha tenido triunfos electorales, que ya tenía cargos, conquistados. Y pues bueno, se pensó que en algún momento tal vez esa línea pues podía haber iniciado una línea jurisprudencial, ¿no?, que incluso pudiera haber atravesado pues bueno, otras latitudes. Sin embargo, pues el asunto se quedó aislado, pero fue muy interesante, ¿no? Ahí se hablaba que pues no se le podía reprochar al Estado turco, a las autoridades jurisdiccionales, el haber, pues bueno, actuado aparentemente de manera prematura, porque pues bueno, la realidad es que el haber dejado que ese partido político siguiera avanzando, ¿no?, y que sus ideas, ¿no?, se materializaran, pues hubiera llevado a un problema antidemocrático, a una regresión antidemocrática, ¿no? Entonces, pues bueno,
esto resulta bastante interesante porque pues bueno, no se ha explotado, ¿no? En el caso mexicano solo se ha, y latinoamericano, pues bueno, hemos hablado del tema, pero pues bueno, no se ha dado algo como esto del refaparticio. Así pues bueno, tenemos, digo, nada más lo citaba por esta cuestión de que los propósitos sean compatibles con el respeto de los derechos y libertades, ¿no? Por eso lo cité como un caso muy extremo de esas consideraciones. Pero también ahí sí debo de tomar en consideración esto que veníamos hablando en la clase pasada, que tiene que ver, pues, bueno, con la cuestión democrática, ¿no? La justicia intrapartidaria, ¿verdad? De los partidos políticos, que en el caso mexicano, ahí sí para que vean, pues muchas ocasiones, con respeto de los derechos y libertades, ¿no? De los militantes, de los afiliados, cuando, ¿no? Muchas veces, que van a estar respetando, esa es la verdad, y no lo digo yo, lo dicen las sentencias, ¿no? Que ha llegado y que se ha conocido en algún momento la sala superior, respecto a esas exigencias de, oye, respétame mis derechos, ¿no? Dice Antonio, sí, por eso querían acotar el tribunal, pues sí, porque no les quieren limitar, ¿no? A mí no me digas qué candidaturas, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque yo las quiero elegir, esa es la realidad, ¿no? Las cúpulas de los partidos dicen, yo quiero, ¿no? Yo voy a decidir quién, ¿no? Y si son los mismos que yo siempre como, pues esos van a ser. Y esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, y como sea, pues estas asociaciones políticas, político-electorales, pues bueno, deben de ser respetuosas de los derechos y las libertades. Bueno, finalmente aquí se plantea la idea de la garantía de audiencia en los procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas, la cual debe de ser considerada y observada. Sabemos que, pues bueno, pues los partidos políticos, ¿no? En muchas ocasiones, pues bueno, la formación, pues pueden llegar a tener, pues omisiones, ¿no? O detalles que, pues bueno, las autoridades, pues deben de darles esa garantía de audiencia, ¿no? Pero también en el caso de los partidos, digo, aquí, bueno, sale a reducir otra vez los candidatos independientes, ¿no? Sobre todo en la cuestión del apoyo ciudadano, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues el caso Lagrimita es el más conocido, ¿no? Donde la autoridad del Instituto Electoral, ¿no? La autoridad administrativa electoral local, pues bueno, pues no hizo, no le dio esta garantía de audiencia a Lagrimita, ¿no? Siendo que pues bueno, había cumplido con el requisito, incluso desde su perspectiva sobradamente, y al cabo, pues bueno, le dijeron, no tienes el registro, pero él preguntó, oye, pero ¿por qué no me estás, por qué no me avisaste, ¿no? ¿Por qué no me diste cuenta? El asunto, a final de cuentas, pues por cuestiones procesales y demás se quemó, y al final la sala superior, pues bueno, lo que tuvo que hacer es que, pues, darle, ¿no? La candidatura a este señor Guillermo Pérez Cienfuegos, y pues bueno, que se le registrara como candidato independiente a 2 semanas, ¿no? De las candidaturas. Por lo tanto, sí es muy importante esa garantía de audiencia que debe de tenerse respecto a los registros, ¿no? O de los partidos políticos o las asociaciones o agrupaciones políticas, ¿no? Esto es relevante, ¿no? Ya nada más nos falta afiliación. El derecho de afiliación ya lo hemos visto en términos muy generales. Nos falta afiliación y acceso al cargo, ya terminamos. El derecho de afiliación, entendido en un sentido amplio, no solo como la potestad de formar parte de los partidos políticos, sino el derecho de pertenecer a estos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia. Los estatus de un determinado partido deben contener un catálogo de los derechos, esto es importante, ¿no? Un catálogo, ¿no? De los derechos de los miembros a los que se les considera como derechos político-electorales de los afiliados, como puede ser el derecho a ocupar cargos de dirección del mismo, el cual puede resultar afectado por una autoridad electoral, administrativa o jurisdiccional. Y dice afectado en el entendido de que, pues bueno, puede someterse a controversia, ¿verdad? Pues la elección de ese cargo, ¿no? Interno, como puede ser un cargo de dirección
partidista. La expulsión o suspensión de una asociación de manera arbitraria constituye una violación del derecho de asociación en materia política, ya que impide de manera definitiva la reunión con el resto de asociados y la consecución de los fines respecto de los cuales ya había ejercido su derecho y había establecido una relación de asociación con un fin claramente político electoral. Van a decir que mis ejemplos campechanos, ¿verdad? Y ustedes, pues bueno, tal vez no habrán visto Los Simpson, pero fue lo que le ocurrió a Homero Simpson, ¿no? Para no poner, cuando es parte de los magios, ¿verdad? En un momento, pues dado, es el líder y de la nada lo expulsan, ¿verdad? Y oye, pero ¿por qué me expulsas, verdad? Pues se supone que yo soy el líder, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ya no puedo interactuar con la asociación, con los demás miembros, ¿no? Afiliados. Pues en ese caso estamos hablando que la expulsión nunca debe de ser arbitraria, debe de tener una justificación conforme al marco normativo de la propia asociación. Y a su vez, esta también puede ser recurrida ante una autoridad. Los embajadores del PRI, muy buen ejemplo, Antonio, qué bien. Sí, exacto, así que te vas, y pues, ¿por qué no? Dígame, explíquenme, ¿no? ¿De dónde viene esta expulsión? Bueno, ya tocamos este aspecto. Algo muy importante y que ha creado controversia es este derecho, ¿verdad? El derecho a la función pública, ¿no? Que, pues bueno, se establece desde el marco constitucional, ¿no? Que es el derecho del ciudadano a poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que se establezca en la ley. A su vez, pues bueno, se habla también del derecho a participar no solo en la comisión o empleo de un servicio público, sino, y de, bueno, ¿qué entendemos como servicio público? ¿No? Pero que la Declaración Universal de Derechos del Hombre nos aclara, ¿no? Derecho a participar en donde en el gobierno de un país, directamente o medio representantes, ¿no? Esto a través de condiciones de igualdad, ¿no? Estamos aquí hablando también de funciones públicas, ¿no? Funciones públicas. Entonces estamos hablando de que ese servicio público debe de entenderse en sentido político, ¿no? A formar parte de estas autoridades de gobierno, a el hecho, ¿no? De poder participar directamente, ser. Y digo, este derecho a la función pública está vinculado al derecho al voto pasivo, ¿verdad? El hecho de que en algún momento podamos ser elegidos y que también, pues en consecuencia, podamos ejercer ese derecho a la función pública. El derecho ciudadano a poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio teniendo las calidades que establezca la ley incluye a los órganos relacionados con la función electoral de la máxima dirección, a desconcentrados de las autoridades administrativas o jurisdiccionales. Bueno, esto es parte de la jurisprudencia, ¿no? Donde pues, las personas pues, pueden participar, ¿no? en las autoridades electorales. Si el derecho a acceder a cargo público debe realizarse en condiciones de igualdad, su respeto y garantía se cumple cuando los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos. De nueva cuenta aparece esa razonabilidad, ¿no? Y aquí estamos hablando de que, pues bueno, se deben de cumplir, antes de que pase, cumplir requisitos, ¿no? No todos, la función pública nos habla, ¿no? De esos requisitos, ¿verdad? De la idoneidad que debe de tenerse o debe de tener un individuo para poder cumplir con esa función pública. O sea, claro, aquí hay que señalar que digo, ya es algo que se ha señalado muchísimo, ¿no? Los derechos, en términos generales, no son ilimitados, ¿verdad? Tienen límites y en consecuencia, pues bueno, en esta función, este ejercicio del derecho a la función pública también existen límites, solo que, pues bueno, como todo derecho, esos límites deben de ser razonables y objetivos. Y bueno, ahí también se habla de la cuestión de la no discriminación, que por cierto, hoy posteé algo ahí de una decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos respecto a la idea de, pues bueno, la igualdad, ¿verdad? Y que bajo eso, pues bueno, echaron atrás acciones afirmativas. Es interesante el caso, entonces léanlo.
Y bueno, así pues hemos agotado este breve análisis porque lo hicimos en una sesión respecto de cuáles son los derechos político-electorales del ciudadano. Lo que correspondería, les había dicho que nos iba así rápido, tal vez verán algunos asuntos. Yo creo que veremos en la siguiente sesión esta cuestión del trámite del JDC, porque este diplomado, pues bueno, tiene el nombre, ¿no? De diplomado práctico, ¿verdad? Y pues bueno, la intención es que entremos también a esta cuestión procesal, ¿no? De cómo se tramita el JDC, sus particularidades, y entonces creo que pues es lo que, ¿no? Para lo que nos va a dar tiempo la siguiente sesión, ¿no? Sí vamos a empezar a ver requisitos, los supuestos de procedencia, que también veremos, bajo todo esto que hemos analizado, pues cuál es la procedencia del JDC. Híjole, pues importante, ¿no? Aquí ya voy a detener la presentación. En un segundo. Pues nuestra ley, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ahora de nueva cuenta vigente, pues es del año 1996, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Ya platicamos de todo lo que ocurrió alrededor, ¿no? De este JDC, y sin embargo, pues la realidad es que la ley sigue siendo técnicamente la misma, ¿no? En consecuencia, para comprender la procedencia del JDC y particularidades, pues bueno, nos tenemos que ir a cuestiones jurisprudenciales, ¿no? Lo cual nos lleva también a todo un tema, ¿no? Porque como les planteé, pues lo que dice la ley, ¿no? Pues ya es algo pues muy básico respecto de lo mínimo, ¿no? Respecto de lo que hoy día entendemos como el JDC, ¿no? Y las particularidades que tiene alrededor, ¿no? En consecuencia, pues la realidad es que por eso es que era el disgusto respecto de esta nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, porque la cuestión no solo era hacerla práctica o menor. Sí, exacto, la jurisprudencia, fíjate, eso es, Antonio, ¿no? La cuestión era ser lo suficientemente, como lo había sucedido siempre, ¿no? Que pues se establecen criterios, digo que bueno, ya empezó a darse esa relación constante, ¿no? De que pues los criterios los establece la sala superior y en algún momento pues los retoma el legislador, ¿verdad? Y bueno, lo plantea claramente en la ley, pues algo así yo creo que puede haber sucedido en materia electoral respecto de esta ley, ¿no? Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Podría haber retomado esos criterios, ¿no? Alrededor de cada uno de los medios de impugnación o haber hecho un análisis, ¿no? Para que todos esos criterios quedaran contemplados en esos dos medios que iban a quedar fijos, ¿no? Y en consecuencia, pues bueno, establecer reglas ya pues muchísimo más claras, ¿no? Respecto de la procedencia, el trámite, demás de esos dos medios de impugnación que se iban a quedar a la luz de, pues, de toda la experiencia jurisprudencial que ya se tenía, ¿no? Y hacerle la vida sencilla al justiciable, ¿no? Y que, pues bueno, también pues se retomara toda esa experiencia y se viera plasmada en la ley. Sin embargo, pues bueno, nada más hicieron una ley ahí, pues lo mínimo, y que al fin y al cabo, pues todo se armonice, ¿no? Ahí en sede judicial. O sea, era más sencilla en apariencia, porque me parece que pues venir a armonizar todo alrededor de estos nuevos dos medios que iban a quedar, pues bueno, era una cuestión titánica también, ¿no? Pero, y digo titánica porque iba a llevar tiempo y que quien no comprendía, pues explicarle antes existió y ahora ya no existe y ahora estas reglas van a aplicar aquí y aquí no. Y bueno, como sea, no cuenta tenemos esta ley y pues ahí es importante para entrar a ella, pues bueno, tomar en cuenta estas cuestiones jurisprudenciales. Prometo no llenar de jurisprudencia, simplemente hacer énfasis en algunos puntos que me parecen
importantes, ¿no? Como es el caso, ¿no? De violencia política de género y por qué procede en el caso de JDC, ¿no? Si sabemos que, pues bueno, va por el PES, ¿no? Respecto a cuestiones de grupos indígenas, ¿no? Quien tiene ya no solo interés jurídico, ¿no? Sino también, pues bueno, se puede dar el interés legítimo, ¿no? Porque tal vez estas cuestiones de efectos erga omnes, ¿no? En las decisiones y no solo interpartes, ¿no? Del JDC, bueno, les digo, todas estas cuestiones que a mí me parecen relevantes y que, pues bueno, pues tal vez se me pueda llegar a escapar a mí algo, pero pues bueno, creo que eso, pues bueno, son buenos puntos para el análisis. Bueno, hasta aquí yo les preguntaría, perdón porque no lo hice anteriormente, dadas las protecciones, dice el profe Galván, adolecía de sistematicidad, sí, sin duda alguna. Y es lo que les decía, es que hoy día hay que entender, pues ya no solo que las leyes pueden ser como reglamentarias, ¿no? O sea, como un reglamento, pues no. Hoy día hay que entender, y esto es algo que hoy día no se comprende todavía en cuestiones políticas, que una ley ya no solo está sujeta a una cuestión de, pues bueno, una mera reglamentación, va muchísimo más allá, debe de cumplir con una cuestión de constitucionalidad y de convencionalidad. Y pues por eso se quieren brincar ahí las trancas, ¿no? Con una ley, pues nunca va a ser posible, eso ya pasó antes. Querer limitar, incluso hasta en una cuestión constitucional, ¿no? La interpretación de un juez constitucional, pues no puede ser convencionalidad, existen herramientas, hay que ver todo como un sistema. Bueno, como sea, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo más que alguien quiera agregar? Muchas gracias, Antonio. Pues la verdad es que tú también eres muy bueno. Es muy interesante el caso de Antonio, porque la verdad es que yo entiendo que pues ha de estar dos al hilo. ¿Estabas en dos clases, Antonio? Bueno, sí, a veces pasa, se llega a juntar. Bueno, se agradece mucho que, pues, bueno, se den sus participaciones, aunque la cámara, pues bueno, a veces no puede estar prendida, ¿no? Como sea, pues también, ya, sí, Antonio. Pues muchas gracias también Carlos, Claudia por su atención. La verdad es que creo que somos pocos, estamos los que somos y somos los que debemos estar en esta clase, ¿no? Yo les agradezco muchísimo, para mí fue muy gratificante la clase del día de hoy, espero que también pues para ustedes. Rematamos ya con el lunes y y pues bueno, nos vamos con el gusto del deber cumplido, ¿verdad? Y la satisfacción de hacer lo que nos gusta. Eso es lo que más vale. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el día lunes. Y pues sí, en la Ciudad de México ya se viene la nevada, al menos el agua, ¿verdad? Cuídense, nos vemos. Ahora sí, ya nos desconectamos, ¿va? Muchas gracias, Alexander. Buen fin de semana a todas, a todos. Vale. Hasta el Bye. lunes. Un abrazo.